Hola a todos. Actualmente vamos a hacer la presentación del ejercicio acerca de una partícula en un campo, cómo se comporta una partícula en un campo magnético. Bien, nuestro grupo está conformado por Edgar Alonso Rego, Anderson Delgado Valencia y Juan Pablo Espina, que es la persona a quien les habla. Dirigidos por el tutor Oscar Alberto Castaño Gallego. Bien, nuestro ejercicio, como les acabo de mencionar, es acerca de cómo se está comportando una partícula en un campo magnético. En específico, una partícula con una carga positiva de un coulomb se mueve con una rapidez de 100 metros por segundo en la dirección X positiva hacia un campo magnético uniforme de 10 Tesla en la dirección Z positiva. Y la pregunta consiste en saber cuál es la trayectoria que sigue dicha partícula. De nuestros ejercicios como tales, lo que hemos resuelto han sido encontrar la fuerza resultante que se genera cuando se genera esa interacción. Pero a nosotros nos interesó conocer cómo es esa trayectoria, es decir, cómo se está comportando. Entonces, por tal razón, necesitamos conocer la física y las matemáticas involucradas en esos procesos. Bien, entonces comenzamos con la ecuación 1. La ecuación 1 es simplemente la fuerza debido a la masa o la fuerza debido a la segunda ley de Newton cuando la partícula está en movimiento igualada a la fuerza cuando la partícula entra en el campo magnético, dada por esta expresión 1. Cabe resaltar que esta expresión 1 es la expresión que vimos en clase, sino que de forma mucho más general. La que vimos en clase es dada por Q, por V, por la magnitud de V, por la magnitud de V mayúscula, por el seno del ángulo. La expresión 1, entonces, de aquí se genera toda la física involucrada que vamos a ver a continuación. Bien, entonces se asume, como hemos dicho inicialmente, un campo magnético en el eje Z, donde V sub 0 representa la magnitud, que para nosotros es 10. Realizando el producto escalar de V cruz V, daría V sub Y en la dirección X menos V sub X en la dirección Y multiplicado por el campo magnético. Reemplazando 2 en la ecuación 1 resulta la ecuación 3, que es la ecuación a resolver. Pero ¿qué podemos ver acá? Que hay dos tipos de velocidades en dos tipos de direcciones. Por lo tanto, se van a generar dos velocidades en cada una de las direcciones Y y X, como se muestra acá. Bien, entonces este movimiento se va a generar en el plano, pues porque estamos hablando en el plano XY, ¿sí? Y va a representar la fuerza y sigue la fuerza que siente la partícula cargada en el campo magnético. Bien, entonces separamos la ecuación 3 en dos ecuaciones, una para X y una para Y. Para X sería entonces dv de x de t igual a q por b sobre m por p sub y. Despejando, da lugar a la ecuación 5, que es m sobre q por b por la derivada de la velocidad en x en el tiempo. Y para y daría entonces la ecuación 6, que es dv de y de t igual a menos q por b sobre m por b sub x. Bien, ahora reemplazamos la ecuación 5 b sub y en la ecuación 6 y da lugar a una ecuación de este tipo. Cabe resaltar que esta ecuación no debemos asustarnos debido a que esta ecuación la hemos discutido en clase y anteriormente hemos trabajado con ella. ¿En qué forma? Cuando vimos la ley de Hooke, vimos que F es igual a menos K por X, en donde F precisamente hace referencia a la masa que tiene tiene la masa que está conectada al resorte. Y la velocidad y la aceleración sería la segunda derivada de la posición con respecto a la segunda derivada en el tiempo, igualado a menos kx. La solución de esa ecuación da lugar a unas ecuaciones de posición armónicas, como vimos, en función de, o decir, senos o cosenos. Entonces esa ecuación es muy similar a la que tenemos acá actualmente. Entonces por eso nuestro proyecto es consistente y va de acuerdo a lo que hemos visto en clase. Bien, sino de algo más profundizado, que era lo que queríamos también detallar. Entonces, solucionando la ecuación 7, obtenemos entonces nuevamente dos ecuaciones, como acabo de mencionar, de tipo armónico. Y la ecuación total, que sería la suma de las dos magnitudes de las velocidades, da lugar a una ecuación de este tipo, donde esta ecuación es como de una forma, donde si se ve como una forma algebraica, es de forma elíptica. Ahora,
Utilizando estas ecuaciones 8 y 9, las ecuaciones de posición o del movimiento estarían dadas por una ecuación en X y una ecuación en Y. Entonces el movimiento va a ser perpendicular, compuesto de movimientos armónicos independientes dado por es la ecuación 11 y la ecuación 12. Bien, ahora entonces vamos al programa. Bien, entonces para comenzar, nuestro programa fue escrito en lenguaje Python. Esto debido a que el lenguaje Python es actualmente uno de los lenguajes que más se está utilizando entre la comunidad de las ciencias de computación. También se utiliza en matemáticas, en física, en ingeniería y en muchas otras áreas, debido a su capacidad principalmente para facilitar las cosas en el lenguaje y la sintaxis. Bien, entonces lo primero que hay que hacer, comenzamos con las librerías que vamos a utilizar en el programa. Entonces está la primera parte que son las librerías de matemáticas y las segundas librerías corresponden a las librerías de imagen. Una es para gráfica en 3D, otra es para la gráfica y otra es para la animación. Bien, entonces, como les mostré en las anteriores ecuaciones, entonces hay que mirar las variables que están ahí aquí relacionadas. Una es la masa, la carga, la posición, la velocidad, el campo magnético. Además, el programa también está diseñado para mirar cómo es el comportamiento del campo eléctrico. Lo quisimos tener en cuenta. Después sigue entonces, además, los valores que podemos ingresar de la masa, de la carga, de la posición, de la velocidad, del campo eléctrico y del campo magnético. Bien, entonces acá, esto lo decimos porque uno cuando tiene ese tipo de cosas, uno puede experimentar con ello, entonces puede darle diferentes valores con el fin de saber qué se está pasando si uno va modificando ciertos valores. Obviamente, esto lo marcamos como entrada mala para si la masa es igual a cero, obviamente pues no tiene sentido hablar de una partícula, la carga cero, pues ya no estaríamos hablando de una partícula cargada, sino de partículas sin carga, y las posiciones que serían todas en las tres dimensiones, en X, Y y Z, al igual que la velocidad inicial, el campo eléctrico y campo magnético. Bien, en esta parte, en este núcleo, corresponde al tamaño que estamos utilizando para realizar la gráfica de la trayectoria. Y por último está la parte donde soluciona las ecuaciones que estamos planteando en las diapositivas, ¿sí? Y ya en esta parte se genera la animación del programa. Bien, entonces ahora vamos a pasar a la gráfica. Bien, entonces ingresemos la masa. Vamos a suponer que tiene una masa de 1 kilogramo, la carga de 1 coulomb, la posición, vamos a suponer en el origen 0, 0, 0, la velocidad inicial, dijimos que eran 100 en X, 0 en Y, 0 en Z, el campo eléctrico 0, 0, 0, el campo magnético 0, 0 y 10, y lo que da lugar a que el programa va graficando, entonces va construyendo cada una de las posiciones variando en el tiempo. Entonces cuando varía en el tiempo obviamente va a ir cambiando cada una de las funciones tanto de la velocidad como de la posición, dando lugar a un movimiento de tipo, como estamos en el plano, entonces sería de tipo circular. Si fuera el tipo tridimensional, pues entonces ya tendríamos un movimiento como una espiral, más o menos, como una espiral, como en 3D. Bien, entonces acá pueden ver una de las grandes ventajas de Python con respecto a otros lenguajes de programación. Primero, pues porque pueden ver que el script es corto, además de que es fácil de visualizar, pero es muy dinámico en su sintaxis y la visualización de los resultados es muy bonita. Se pueden ver acá entonces que están las tres componentes X, Y y Z, además de que puedo ir modificando la visualización del programa. Entonces puedo ir mirando cómo se va comportando la partícula, como qué trayectoria va siguiendo, dependiendo de lo que yo quisiera ver. Acá tenemos la visualización desde otro ángulo, desde una vista superior, desde una vista lateral. Entonces esas son las facilidades de Python. Entonces es algo que también quisimos aprender y desarrollar durante esta experiencia de este ejercicio. Bien, vamos a dar por terminado el programa
para dar lugar a las conclusiones. Bien, entonces lo primero, el movimiento de una partícula cargada en un campo magnético se comporta de forma elíptica. Esto lo acabamos de ver. Solo si tenemos el caso en un plano, entonces es de forma circular. ¿Esto qué se debe? Pues se debe a la ecuación 10, que como vemos es de una forma, si se ve de forma algebraica sería como un círculo. Bien, la fuerza resultante es siempre perpendicular a la velocidad de la partícula del campo magnético. Esto se deduce a partir de la expresión 1, donde si realiza el producto cruz, pues da lugar a dos expresiones que están en el plano cartesiano XY. El radio de curvatura de la trayectoria es directamente proporcional a la carga y al campo magnético e inversamente proporcional a la masa. Esto se deduce a partir de esta ecuación donde vemos que la velocidad siempre va a estar determinada por esta expresión Q por B, que es directamente proporcional e inversamente proporcional a la masa. Bien, y por último, las soluciones a las ecuaciones de movimiento está compuesta de dos movimientos armónicos e independientes, que son las ecuaciones 11 y 12. Bien, este fue todo nuestro proyecto. Esperemos que les haya gustado. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos estamos comunicando. Que estén muy bien.